que ya viví así y no quiero más oscuridad. De a poco sentí que si pedía alguna cosa iba a suceder. Recé de noche y recé de día, recé muy fuerte para volverte a ver. Fui sintiendo algún cambio, mi sonrisa volvió a florecer. Vos sabes cuánto te necesito, dame tu luz para no ceder. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. No mercy. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. No mercy. Dame luz, dame luz. Dame luz para continuar. Lo bien que me haces, como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor. Dulce amor. Siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor. Dulce amor. Dulce amor. Dulce amor. Dulce amor. Dulce amor. Dulce amor.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. En este fin de verano, en plena noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se me sonrió a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. Deja que te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio que denominamos ¿Qué hijas de la matria? ¿Qué hijes de la matria? Y bueno, estamos nuevamente este viernes, ¿no? Ahí recargando pilas, porque ya venimos de un mes cargado de fiestas. Agitadito, buenas, sí. Venimos del carnaval, una fecha muy potente acá en Jujuy, así que bueno. Volviendo, porque sí, nos ausentamos. Volvimos dos viernes, ¿no? Dos viernes, estuvimos dos al aire, semanas. así que bueno, ahora volvimos con todo. Exactamente, bueno, acá en la mesa tenemos a Fer Sarapura. Sí, buenas, Fer Sarapura por acá. Ahí controlando un poco el tema del vivo, el tema de la conducción, de la consola. Tenemos a Maca Gutiérrez y bueno, también tenemos a César y a nuestro compañero Ichelo que nos está haciendo el aguante. Bueno, gracias a todos, también a la Radio Chasqui, al 88.7 por prestarnos y por darnos este espacio tan lindo. Sí, ¿no? para poder expresarnos, ¿no? Exactamente. Y bueno, también recalcar un poco las redes, que estamos como Mumalá Jujuy, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, también la Radio Chasqui, Jujuy 88.7. Sí, están en Facebook, Twitter e Instagram también, Radio Chasqui Jujuy. Buenísimo. Ya son las 16 y 12 minutos. Acá en la capital jujeña tenemos una temperatura actual de 26 grados. Está nubladito, está lindo, está tranquilo. Sí, como que por ahí sale el sol y
después se nubla y llueve y no sé, ¿no? Como que está la humedad a full, se siente. Exactamente. Hay 30% de probabilidad de precipitaciones, así que bueno, hay que estar al pendiente, ¿no? Lo que pasa porque también los últimos días se dieron lluvias así de la nada, ¿no? Sí, hacía un calor, salía el sol y después de la nada se largaba la lluvia, así que hay que salir con un paraguas sí o sí, una camperita para no mojarse. Encima que ahora estamos con los casos de gripe a full también. Pero bueno, aguantando, resistiendo siempre. Exactamente. Bueno, esta semana tuvimos un montón de noticias de lo que pasaba acá en la provincia, del Carnaval de los Tequis, que fueron algunos, se fueron al norte varios, muchísimos. Sí, pasó el Jueves de Comadres también. Jueves de Comadre. Venimos de un carnaval, o sea, después de un año de pandemia que no hubo carnaval, en realidad sí hubo, pero no estaba permitido. Bueno, este año al fin la gente pudo ir y bueno, se vio, ¿no? Ese encierro que hubo, que ahora es un montón de gente que estuvo en el norte. ¿Vos, Joás, fuiste a carnavalear a algún lado? Acá por la provincia nomás. ¿A la Peña de los Tequis? No, tampoco. Ahí por las comparsas que habían acá en la capital. Acá en los barrios. Exactamente. Y después escuché que hubo muchos turistas en el norte. Sí, yo estuve en Humahuaca y había de todos lados, o sea, había tucumanos, de Misiones, cordobeses, y bueno, después no me crucé del exterior, digamos, pero seguramente que había muchísima gente. Bueno, estuvo bueno igual. Sí, me imagino. Ahí estamos escuchando a la Delio Valdés, que fue uno de los grupos que se presentaron en el Carnaval de los Tequis, ¿no? Sí, también estuvieron en el norte, en una de las comparsas, también en el club de una de las comparsas. Y bueno, Cini Bone, la cantante principal, porque bueno, fue madre recientemente. Pero sí, estuvo la Delio Valdés, me imagino que explotó la Peña de los Tequis. Y bueno, todas las noches estuvo que explota. No solo el norte, sino también la Peña de los Tequis. Bueno, pero bueno, estuvo muy bueno. Muy concurrido. El Jueves de Comadre creo que fue el evento como que más pega, ¿no? Acá dentro de... Siempre, sí. Más que el Jueves de Compadres. Y un poquito más que carnavales para todos, pero más el Jueves de Comadre porque tiene como una connotación mucho más de las mujeres, de la disidencia, de la liberación, del festejo, ¿no? Entonces con Humalá salimos y bueno, también con Libres y Diverses, que salimos con algunas plaquitas, ¿no? Como para... Sí, así es. Desde Humahuaca, las compas de Humahuaca, bueno, sacaron una campaña para el Jueves de Comadres. A ver, ahí la estamos buscando para pasarla también en pantalla. Bueno, y saber que, bueno, por ejemplo, me invitaron a una casa ahí para festejar el Jueves de Comadre, donde habían diferentes compañeros de trabajo, amigos. Habían dos drag queens también que estaban ahí participando. ¿En dónde era? ¿En una casa particular o casa de hicieron como un festejo así? Sí, entre algo amigos. Más íntimo. Claro, sí. ¿Y qué tal la pasaron? Y comimos... picante de pollo. No, pícalo macho. Qué rico. Pícalo macho, después tomamos, festejamos, cantamos, hicimos karaoke, de todo, hicimos concurso de shots. No. Sí. ¿Cómo salieron de ahí? ¿Cómo salieron? Y la gente se iba y... media ebria. Se iba como pataleando ahí. ¿Eran muchos? Y para una casa así tipo, no sé, normal, no sé, una casa, estaba llena. Claro, sí. Me imagino más de 30 personas. Sí, la verdad que se vio mucho más movimiento que el Jueves de Compadres. Sí, bastante. Y bueno, yo no hice, o sea, no salí a tomar, sí fui a comer con mis amigas un picante de pollo, por ejemplo. Claro. Y estuvimos por ahí por el centro y los bares del centro también estaban que explotaban, digamos, todas las comadres y después, más tarde, tipo 8 de la noche, ya venían de los barrios, parece, subían, no sé, me imagino que había en el Chingo, por ahí habían algún festejo y pasaban por el centro llenas de talco, así con la serpentina. La carita blanca. Sí, ya se estaba palpitando lo que era el carnaval grande. Bueno, acá tengo, mirá, los flyers de la campaña que sacaron las compañeras del Frente Amplio de Mujeres y Disidencias de Humahuaca, y bueno, también los replicamos en Mumalá y en Libres y Diverses. Bueno,
Carnaval es alegría, carnaval no es acoso. En carnaval no vale todo. Si alguien te acosa, intenta abusar de vos o violentarte, llama al 911, o sea, la policía, al 107, el SAME, o bueno, ahí dan un número de contacto que es 0800-888-4363 para pedir ayuda. Bien. A ver, en el carnaval nos cuidamos entre todos. El carnaval no vale todo, como dije. Si alguien te acosa, no. A ver. Bueno, después ponen la frase de una canción que es muy popular, esa de ¿qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? Siempre dicen, la voy a matar, digamos. En este caso, le cambiaron la frase, ¿qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a respetar. La voy a respetar. A ver, ¿qué más? De la campaña. Este jueves de comadres, no estamos todas. Paren de matarnos. El Estado es responsable. Jujuy, una provincia peligrosa para las mujeres y disidencias. Y bueno, así es esta campaña que sacaron desde el Frente Amplio de Mujeres y Disidencias de Humahuaca. Que es verdad, ¿no? En este jueves de comadre que pasó, no estábamos todas. Y en el carnaval, esto de no se vale todo, por lo visto tampoco fue muy entendido, porque hay un caso de una chica de Tucumán que vino al carnaval acá en Jujuy, a Tilcara, Sí. y bueno, denunció que fue violada. Entonces se ve que hay una falta de conciencia todavía, y que la gente no entiende que no es no, y que en carnaval no se vale todo, y que a las mujeres y a las disidencias, a todes, se los respeta. Exactamente. Bueno, también un poco hablar de lo que pasó en Palermo, sobre de estos chicos que fueron 6, si no me... Sí, 6. 6 chicos. Tenían 20 a 25 años. 25 años, muy jovencitos, que eran 6, que los encontraron violando a una chica, ¿no? A plena luz del día, a Exactamente. plena luz del día. Es impresionante, la verdad. Y que explotó en las redes, le dio a conocer tanto los números, los nombres, Los rostros de ellos también, las porque redes por ahí, también. sí, no, la verdad es que es increíble que hasta el día de hoy las mujeres sigamos sufriendo esta clase de aberración, ¿no? Porque son hechos aberrantes. Exactamente, y bueno, también hubieron muchas réplicas ahí dentro de los medios de comunicación. No sé si te acordás esa vez que vino Valeria Chacón a darnos una pequeña Sí. columna sobre cómo trata a las mujeres y las disidencias dentro de los medios de comunicación. Y bueno, hace unos cuantos días un conductor de Crónica, Azaro, hizo unos comentarios bastante despectivos, bastante fuera de lugar en relación a este caso de los chicos del Palermo con la chica violada esta. Y que me Sí. parece todavía que bastante irresponsable tener a una persona que tenga ese tipo de opiniones al frente de un medio de comunicación tan influyente, tan masivo como lo es Crónica, ¿no? Y que también denota que todavía falta mucho laburo por hacer en cuanto a políticas públicas que signifiquen, por ejemplo, la ESI, que todavía se sigue peleando para aplicarla en las escuelas, y que, bueno, como sabemos, estos chicos, como estabas diciendo, son muy jóvenes, de 20 a 25, y que todavía tienen esa mentalidad de que tienen que acosar a la mujer, tienen que tener el control de los cuerpos de otros, de otros, y Todavía se que escucha todavía mucho, la eso no verdad. está, todavía no Para falta. nada. Las mujeres seguimos siendo acosadas en las calles, por más que a muchas personas digan que somos unas exageradas, pero en realidad no es así, es algo que sufrimos todos los días las mujeres, y que no está para nada bueno estar en esa situación. Y la verdad que sí, con respecto al periodista, me parece una falta de respeto que, no sé, una persona, como dijiste, que está enfrente de un medio de comunicación masivo, reconocido, que no esté capacitado, ¿no? para abordar esta clase de problemáticas, y no solamente los medios de comunicación, sino también las fuerzas policiales también, y todo el sistema, ¿no? Todo el Estado, toda la población debería estar capacitada, ¿no? Para tratar este tema de problemáticas. Sí, exactamente. Bueno, hace unos meses atrás también el mismo individuo, Azaro, hizo unos comentarios bastante fuera de lugar en cuanto a un ataque que hubo también en Palermo,
en un café que se llama Mari Café, que es un bar LGBTIQ más, y que también dijo sobre, bueno, la objetivó, la cosificó a la conductora, en donde hizo unos comentarios bastante sobre su físico, sobre sus intereses, y que también como que dejaba la noticia a un segundo plano, ¿no? Entonces, no es la primera vez que pasa, no solo en este medio de comunicación, sino en otros también, que vemos la falta de cuestiones y de género, ¿no? De capacitación con perspectiva de exactamente. género. Hace Exacto. falta mucho, la verdad. Y también en las redes, en Facebook, en Instagram, los policiales a veces que leemos, en donde se refieren a las compañeras trans como a ellos, a él, ¿no? Sí, es también bastante desactualizados, ya quedaron sí. atrás. Exacto. Quedaron atrás, la verdad. Y realmente que esas personas deberían correrlas de un medio tan importante como un medio masivo de comunicación, o capacitarlas. Capacitarlas es lo principal. Exactamente. Así que bueno, tenemos unos cuantos temas para el día de hoy. Bueno, el carnaval era uno, el jueves de comadre, lo que Vamos a pasó, tener lo una que invitada nos dejó, también por sí. llamada telefónica, a Giovanna Martínez, nuestra referenta de Exactamente. Mumalá. Así que bueno, nos queda bastante por el programa, bastantes temas por recorrer, tenemos mucha info, mucho también imágenes para pasar con información, así que bueno, videos también. Bien. Así que bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Una tipa rapa, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda canción con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieres y quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Si quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. De esa miel no comen las hormigas. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Quieres y quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe.
cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón, latiendo para no olvidar. Para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón, latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta al compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta al compás del latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. ¡Vaya bonita! ¡Tipo afro-boliviano! Otra vez suena Helio Valdés, la cancioncita. Una cervecita más, no me vas a decir que no. Una cervecita más, no te voy a decir que no. Si escapaste para sentir otra vez lo que es el amor, si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta al compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta al compás del latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Iluminará.
Son las 16:33, estamos nuevamente en ¿Qué hijes de la matria? Y bueno, nuevamente acá con mi compañera Fer. Vamos a estar hablando un poquito de lo que estábamos viendo en pantalla sobre la consulta popular que estamos llevando a cabo a través de Mumalá, Libres y Diverses, Libres del Sur, ¿no? Que se trata más que nada sobre lo que ya hablamos en programas anteriores, sobre el tema del acuerdo del gobierno con el FMI, ¿no? Sí, y todas así los ajustes que ello conlleva, ¿no? Así que bueno, estamos este 3, 4, 5 y 6 de marzo haciendo la consulta popular en los diferentes puntos puntos de de la la provincia. Justamente acá teníamos este viernes, estamos en el Parque San Martín a las 10 horas, Comodín Chijra a las 10 horas, San Pedrito en la calle Mejías a las 11 y bueno, ahora ya están en la Feria de Palpalá a las 16 horas. Mañana sábado van a estar en la Feria del Comodín a horas 10, en el Parque San Martín a las 10 y en la Pueyrredón y Éxodo a horas 17. Sí, así es. Ayer fue el primer día de la consulta popular. Bueno, ahí estuve yo con las compañeras, con un par de compañeras. Tuvimos muy buena recepción, la gente se acercó a informarse, ¿no? Un poco sobre este acuerdo que se quiere firmar con el FMI. Y bueno, varios votaron porque no estaban de acuerdo con que se avance con este acuerdo. Y hay otras personas que estaban de acuerdo. Justamente esta consulta popular, o sea, no es que les queremos decir que digan que sí o que no, obligarlos, sino ellos son libres todos de votar por lo que quieran, digamos. El objetivo es que se escuche la voz del pueblo. Exactamente. Que se escuche la voz del pueblo y que llegue al Congreso. Porque siempre, nunca nos escuchan. Entonces, bueno, esta consulta popular tiene ese objetivo, ¿no? Exactamente. Bueno, la premisa de esta consulta popular es que, bueno, las estafas no se pagan, ¿no? Así es. Porque este préstamo que se le hizo a la Argentina de parte del FMI fue llevado a cabo por el expresidente Macri, donde se prestó 44 millones de dólares y que era para el beneficio de todos los argentinos y que hasta el día de hoy no vimos no el fue así resultado nunca, digamos, de todas esas políticas que se pudieron haber aplicado en todo el territorio argentino, ¿no? Tales como, bueno, mejor vivienda, infraestructura, más trabajo digno, por tierra sana. No se invirtió esa plata en lo que debería haberse invertido, que es en el pueblo, en políticas públicas, sino más bien se enriquecieron a sí mismos o lo utilizaron también para sus propias campañas políticas, que eso no está prohibido, digamos. Claro. En el acuerdo con el FMI eso está prohibido y lo utilizaron para eso. Claro. Entonces lo que se busca es que se investigue esa deuda, que se investigue, que se busque otra forma, ¿no?, de poder saldarla. Exactamente. Así que bueno, estamos este 3, 4, 5 y 6 de marzo en todos los puntos de la capital jujeña. Y también... Ahí sí podés repetir de vuelta los puntos por si alguien se sumó. Dale. Acá en la capital jujeña estamos... bueno, ayer estuvimos en la vieja terminal. Bien. Hoy a horas 16 ya mismo están en la feria de Palpalá. Ya están ahí seguramente las chicas, chicos, chiques con las urnas, la folletería para explicar lo que se trata de esta consulta popular. Y también mañana sábado van a estar en la Feria del Comodín, en Alto Comedero, a horas 10. También en el Parque San Martín a las 10 horas y Pueyrredón y Éxodo a las 17. Para finalizar el domingo en el Chango Más a las horas 10. También en diferentes puntos de la capital, en el centro y también en toda la provincia también hay varios puntos que seguramente vamos a estar avisando. Sí, esta campaña también recordar que se lanzó a nivel nacional, ¿no? En diferentes provincias está replicando esta actividad y hay diferentes puntos. No solamente es una actividad que salió desde Mumalá, sino también desde Libres del Sur. Así que bueno, también los compañeros de Libres del Sur están en otros puntos que bueno, más tarde cuando nos pasen la información vamos a estar hablando. Los puntos que dijimos ahora son la de Mumalá, de las compañeras y compañeros de Mumalá. Así que bueno, ayer estuvimos ahí en la vieja terminal y también se veía por ahí mucha
desinformación, ¿no? Que la gente por ahí no sabe muy bien de qué se trata este acuerdo, que preguntaban qué era el FMI. Bueno, ahí también pasé unas placas sobre qué es el FMI, no sé si la podrían pasar. Y bueno, ahora ya está nuestra compañera Giovanna para hablar sobre el tema también. A ver si podemos establecer ahí la comunicación. Bien, ella es Giovanna Martínez, es referente provincial de Mumalá. Y bueno, nos va a estar hablando un poco en profundidad sobre esta consulta popular, sobre lo que significa, sobre las medidas que debemos tomar de ahora en más, qué significa el acuerdo popular, la consulta popular, y bueno, también un poco de lo que va a ser esto del registro de femicidios también que se estaban dando a conocer en la página de Mumalá. Sí, recordar que, bueno, Mumalá contamos con un observatorio, ¿no? Que todos los meses hacen sacan las estadísticas, ¿no? De los femicidios que se dan en la provincia, también sale a nivel nacional, y todos los meses salen los nuevos datos. Ahí estamos con Giovanna Martínez. Hola, Jovi, ¿cómo estás? No sé si nos está escuchando. Hola, Olis. Hola, Jovi, ¿nos estás escuchando por ahí? Bueno, tenemos unos problemitas técnicos, pero bueno, mientras resolvemos un poquito de eso, vamos comentando de qué es lo cómo fue este proceso de ir a las calles, de hablar con la gente, de comunicar, de ver las opiniones también de la gente que decían. Sí, estuvo muy bueno, como te dije, hubo bastante buena recepción y bueno, hubo buena recepción por parte de la gente. No sé, estamos con unos problemitas técnicos acá y bueno, se acercaron bastante, preguntaron para recibir información. Como te digo, había mucha gente que no sabía qué era el FMI, y hubo gente que también se resistía, ¿no? Un poco, como que decía por ahí, como que igual pago mis impuestos, que eso no me afecta, pero bueno, era libre para dar tu opinión. Esa es la idea. Así que bueno. A ver, ahí si podemos hablar con Giovanna Martínez. Hola, Jovi, ¿nos escuchás? Ahí está, ahora sí. Hola. Hola. ¿Cómo va esa tarde, Jovi? ¿Cómo estás? Bien, acá preparándome también para salir de vuelta a la consulta popular, que bueno, que estos días hasta el domingo vamos a estar realizando, así que bueno, acá y poniéndome a tono también con diferentes temas de la actualidad. Claro. Bueno, contanos, ayer también estuviste con nosotros en la vieja terminal, ¿no? En el primer día de la consulta popular. Ayer, el primer día de la consulta popular, Jujuy recolectó más de 6.000 votos a nivel provincial, y bueno, y se juntaron más de 300.000 a nivel nacional. Hoy se aspira a llegar también a 700.000 votos en total, digamos, entre estos 2 días, así que nada, creo que la gente dentro de todo, de su postura, digamos, más allá de la postura que tenga, tiene ganas de participar. Lo que veo es eso, no tiene ganas de decirlo. Hay veces cuesta más que pongan el voto en la urna, pero por lo menos se acercan, quieren saber. También vemos que hay mucha desinformación y en general, ¿no? Entonces, bueno, instalar este tema, que nos parece que es un tema delicado, que nos va a afectar durante generaciones y durante décadas, tiene que ser tratado, tiene que ser, o sea, la ciudadanía en todo su esplendor tiene que poder participar de estas decisiones tan grandes que tiene que tomar el Estado, ¿no? Así es, Jovi, así es. Bueno, sí, se veía que había, como dijiste, mucha desinformación, pero bueno, el objetivo de esto era que la gente pueda dar su opinión, ¿no?
porque por ahí nunca nos preguntan si estamos de acuerdo o no, y esa es la idea de esta consulta popular. No sé si querés contarnos un poco más de qué se trata la consulta popular o por qué le decimos no al acuerdo con el FMI. Bueno, la consulta popular es una herramienta democrática que se ha utilizado, y nosotros desde Libres del Sur creemos que tiene que haber mayor participación ciudadana, sobre todo en estas, como decía hace un ratito, en estas resoluciones que se tienen que tomar desde el Estado sobre qué se hace, ¿se paga esta deuda o no se paga? Nosotros creemos que no hay que pagarla porque es una deuda fraudulenta, porque fue una estafa al pueblo argentino y porque además, bueno, tiene que primero ser investigada. Creemos que tiene que investigarse primero y recién después de ver qué pasó con esa plata, a dónde fue a parar esa plata, ver qué es lo que se va a hacer. Y que no sea una de tantas causas más que la justicia archiva en un cajón y no sabemos, y son causas que no avancen, digamos, y que hasta eso se nos vuelva a vencer una fecha de un plazo de un pago y tener que pagar plata que no tenemos y plata que no ingresó a la Argentina. Entonces, bueno, y además porque nosotros creemos que la deuda es con nosotras, con nosotres, que la deuda es con el pueblo, porque pagar esta deuda de esa magnitud, o sea, de esa cantidad de plata que no llegamos a dimensionarla, porque estamos hablando de 44.000 millones de dólares, nada, en un número más o menos podemos pensar, pero imagínense lo que es para un Estado tener que pagar semejante plata, semejante cantidad, desembolsarla. Creemos que pagar esa deuda va a acentuar y va a profundizar desigualdades que ya vienen ocurriendo en Argentina y que también expone a los sectores más vulnerados a tener que ser parte del ajuste, o sea, a tener que ser los sectores en donde más va a recaer el ajuste en realidad, y que bueno, que lo vamos a tener que padecer y no vamos a poder hacer nada si esa deuda se paga, porque, ¿en qué digo que nos va a afectar directamente a nosotras, a nosotros, a nosotres? En la calidad de vida que tenemos, ¿no? En cómo se acentúan estas desigualdades. También hago hincapié en servicios básicos, hago hincapié en productos de primera necesidad que suben, en subsidios que se quitan. Cuando el Estado decide quitar subsidios o mermar subsidios, quiere decir que no va a poner tanta plata en financiar algunas cuestiones como por ejemplo la luz, el gas, el agua, y que el Estado con la plata, con esos fondos nacionales que son de todos, de todas, no pone esa plata. Cada uno y cada una de nosotras tiene que poner ese porcentaje que falta. Por eso comienzan las subas, como ya hemos visto, por ejemplo, ahora en el transporte, y que las seguimos viendo y que las vamos a seguir viendo porque incluso ya están programados los aumentos para el año. Sí. Sí. No sé si... No, seguí, perdón. Y bueno, y creemos que esa deuda, que primero hay un montón de lugares, hay un montón de problemáticas que Argentina tiene que resolver para poder pagar después una deuda que además creemos que es fraudulenta. Y bueno, esta consulta popular viene a eso, ¿no? A preguntarle a la gente si realmente quiere que se pague o no, o que esa deuda se investigue, o que esa deuda no se pague y que la termine pagando Macri y los amigos, que es a donde se jugó esa plata. Y bueno, también, no sé, no me acuerdo ya la otra pregunta o si respondí las dos preguntas, pero bueno, para nosotras es importante esto, poder recalcar que hay un montón de desigualdades también, haciendo hincapié sobre todo en la postura desde Mumalá. Hay un montón de desigualdades que por el hecho de ser mujeres, que por el hecho de ser parte de la comunidad LGTBIQ+, vivimos, porque vivimos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal,
que profundiza y que además, frente a la inacción, sigue dejando el camino libre hacia diferentes tipos de violencias que vivimos en nuestro cotidiano. Y no hablo solamente de violencia por parte de una pareja o de una expareja, de un vínculo cercano, sino también los otros tipos de violencia institucionales, la violencia económica y patrimonial, es decir, no poder, pensar en pagar una deuda y no pensar en invertir en pymes que contraten a personas y sobre todo a mujeres, por ejemplo, para que puedan acceder a un trabajo digno, en condiciones laborales dignas, que puedan acceder a una obra social, que puedan acceder a un plan de viviendas, que puedan acceder a empezar a pagar un aporte jubilatorio, profundiza esa desigualdad que vivimos las mujeres de la brecha salarial, de la falta de trabajo, de ser nosotras también las que sostenemos la economía popular, pero no la economía formal, porque los trabajos que se vienen generando tienen un tinte masculinizado, por ejemplo, trabajar en obras, trabajar en diferentes tareas que tengan que ver con la construcción, por ejemplo, cuando se habla de obras públicas, no piensa el ingeniero en un cupo para mujeres, ¿no? Piensa en hombres, trabajadores, obreros, en profesionales varones, y es muy difícil para mujeres acceder a esos puestos de trabajo, cuando también en Argentina tenemos un alto porcentaje de mujeres sostenedoras de hogar y mujeres que trabajamos no solamente para la economía popular, sino también para toda esa economía no remunerada, como lo son las tareas del cuidado, de crianza y del hogar, ¿no? Entonces, bueno, creemos que en Jujuy, en Argentina en sí, no contamos con dispositivos para agresores, no contamos con refugios, no contamos con políticas públicas en donde se apueste a profesionales con perspectiva de género, a capacitar profesionales con perspectiva de género para poder atender situaciones de violencia. Y eso hace que cuando una persona se acerque con alguna situación de violencia, primero que no pueda ser resuelta su situación, y segundo que además corre el riesgo de ser revictimizada en el proceso de denuncia o en el proceso de tener que salir de esa situación violenta, y que bueno, con el pago a la deuda no vamos a ver una mayor inversión en políticas públicas integrales para frenar la violencia machista, ¿no? Claro, Joey. Bueno, mira, ayer cuando estuvimos con las compañeras en la vieja terminal también nos cruzamos estuvimos recorriendo la feria y bueno, habían algunas mujeres feriantes que también es como que no se abrían mucho, ¿no? Y te decían como que yo igual pago mis impuestos, yo igual estoy trabajando, como que no quiero votar por eso porque como que a mí no me afecta. Después otra mujer que también dijo que si no pagamos que hay que pagarla porque si no la pagamos íbamos a ser un país que no íbamos a ser un país que nadie nos iba a creer o como estafadores o algo así. Pero bueno, por ahí la gente piensa de que, no sé, que la deuda hay que pagarla sí o sí porque si no, ¿qué pasa, digamos? Entonces preguntarte más o menos eso, ¿no? ¿Qué alternativa sería, digamos, si no se paga la deuda? Claro, lo que nosotros pensamos en este momento es que esa deuda primero tiene que ser investigada, porque esa plata, o sea, si uno realmente supiera a dónde está esa plata y si esa plata estaría invertida en escuelas, en hospitales, en rutas, en calles, y que uno dice, esto lo voy a utilizar para el resto de mi vida, esto lo van a utilizar mis hijas, las futuras generaciones. Uno dice, bueno, sí, esa plata la gasté, o sea, Argentina la gastó, la invirtió, y tiene que ser de vuelta, ¿no? Como cada una cuando pide un préstamo, digamos, si yo pedí un préstamo y utilicé esa plata, bueno, después la tengo que devolver, veo de dónde saco, pero la devuelvo. Esa es la condición, ¿no? Para cualquier préstamo, saber que vas a devolver esa plata. El tema es que el FMI tiene un estatuto también de si vos cumplís ciertos criterios o con ciertas condiciones, yo te presto la plata.
Una es que esa plata no sea utilizada para campañas políticas y que de hecho acá en Argentina pasó que sí fue utilizada para hacer campaña política y para ayudar incluso a la candidatura de Trump en ese momento. Y otra de las cosas es que esa plata no puede ir a pagarse deudas de bancos. O sea, yo no puedo pedir un préstamo para pagar otro préstamo o otra deuda que yo tenga. Esa plata tiene que ser para ser invertida en Argentina. Bueno, nosotros acá lo que estamos diciendo es que no sabemos a dónde fue esa plata. O sea, sabemos que se pidió plata en nombre nuestro, de todos, de cada uno y cada una de nosotros, pero no sabemos en dónde está. Y no sabemos en qué se gastó, en qué se utilizó, no hubo un resumen de cuentas de decir, bueno, a ver, yo compré esto, gasté acá, pagué esto, a lo otro, o sea, no sabemos. Entonces, por eso lo que decimos es, no, esperemos un toque, investiguemos, que esa deuda se investigue, que se vea dónde está, a qué parte de la Argentina se le destinó esa plata, y recién, a partir de ahí, si esa deuda es legítima, que nosotros creemos que no es legítima, que sino que hubo una estafa que se nos hizo a los argentinos y argentinas, pero bueno, en caso de que esa deuda llegara a ser legítima, sí hay que pagarla, ¿no? La tenemos que pagar. Ahora, si no es legítima, no nos corresponde pagarla, como no nos correspondería que nos encajen una deuda de arriba porque vino a alguien y sacó una deuda a nombre de Giovanna Martínez y yo ni tuve la plata, ni me la gasté, ni nada, digamos. Entonces yo, no porque sepa que después me pueden embargar a mí, o no sé, o me embargan, o me hacen un juicio o lo que fuera, no por eso yo tengo que pagar una deuda que no tomé, que no saqué, o sea, lamentablemente sí se tomó en nombre de Argentina, pero no es una deuda que hayamos utilizado, o sea, no son fondos que utilizamos desde Argentina, ¿no? Claro. Por eso, lo primero que planteamos es que se investigue. Claro, y una vez que se investigue, por ejemplo, si esa deuda llega a ser ilegítima, se procedería a que la paguen, digamos, las personas que la utilizaron a su favor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Mauricio Macri. Sí, porque eso haría, o sea, esa investigación tendría que mostrar o descubrir dónde está esa plata, ¿no? En qué momento desapareció, o sea, en algún momento del camino de esa plata, desde que la desembolsan desde el FMI hasta Argentina, esa plata desapareció. Entonces, claro, bueno, poder saber, ¿no? Dónde está, a dónde fue, con qué criterios esa plata no ingresó. Eso es lo primero que decimos, que creemos. Y después con lo otro que decía sobre lo que uno paga los impuestos y que uno trabaja, también ahí siempre hay una trampa, ¿no? Primero que en esto de que uno siempre tiene que pagar sus impuestos, el tema es que ¿qué pasa? O sea, nosotros lo que estamos viendo es que si la deuda se paga, esos impuestos a cada uno y cada una de nosotras, nosotres, nos va a salir mucho más caro ese impuesto. Ese servicio de luz, de agua, de gas, nos va a salir mucho más caro. Y el tema es que las ganancias, los ingresos no van a ser mayores, porque también una de las cosas que estipula el Fondo Monetario cuando empieza a meter la mano, como a decir, a ver, yo me siento acá y te ordeno un poco las cuentas, te hace como de contador y te dice, bueno, acá restá, acá ajustá, acá en esto no puedes gastar. Una de las cosas que nos plantea el FMI, al gobierno sobre todo, es que no aumenten salarios, no aumenten sueldos, no aumenten jubilaciones, no aumenten programas sociales, que quite subsidios o que baje subsidios, que no se invierta en determinadas cuestiones, diferentes ejes que puedan haber, sobre todo que hagan todo en realidad va a impactar en lo económico, ¿no? Entonces, obvio que todos y todas tenemos que seguir trabajando y que tenemos que pagar nuestras deudas y nuestro consumo propio, digamos. Pero el tema es que lo que planteamos desde Libres del Sur no es solamente la idea de si yo voy a poder, yo como persona humana, individual, ciudadana, si yo sola voy a poder pagar esa deuda, sino esa deuda
sino también cómo ese ajuste en general va a afectar a la sociedad. Entonces, no creemos que sea justo acentuar situaciones de pobreza en este momento en donde ya de por sí las personas hemos aprendido a vivir de forma austera, pensando en el recorte que tenemos que hacer mes a mes para poder llegar a fin de mes. No es que, qué sé yo, que nosotros andamos gastando todos los días plata en nuestro bolsillo, entonces bueno, si se viene un ajuste, nada, no me compro un par de zapatillas por mes. No, o sea, ese ajuste lo vamos a ver en cada cosita que tengamos, porque además todo tiene un IVA, hasta cuando nos compramos un chupetín, un caramelo, ese caramelo tiene un 21% de IVA, y bueno, y no creemos que sea justo que a quienes más nos va a afectar seamos quienes más tengamos que poner la espalda para seguir trabajando y para seguir sosteniendo esa calidad de vida de un grupo de ricos y adinerados que no van a tener problema en desembolsillar un poquito más de plata o hacerse un guiño entre empresarios para, no sé, para trocarse entre ellos los servicios básicos, por lo menos, ¿no? Porque eso es algo que también termina pasando. No queremos tener desde Libres del Sur una mirada individualista de que, bueno, a ver, no, sí, porque si yo trabajo en vez de 8 horas, trabajo 12 horas, llego perfecto y pago todos mis impuestos y entonces sí, páguenla de una. O sea, hay gente que ya no tiene ni siquiera ese margen para decir, bueno, me agarro un trabajo más, o acá, no sé, produzco más y vendo más, porque también la capacidad de consumo que tenemos va a reducir. Entonces, más allá de que una persona pueda trabajar más horas diarias, no sabe si va a poder también por eso ganar más plata. Porque yo puedo decir, hoy vendo 10 docenas de empanadas, y bueno, como todo subió y sale más caro, yo entonces tengo que vender 15 docenas de empanadas, pero nada me asegura que la gente, que mi cliente va a tener plata para seguir comprándome. Entonces ahí se vuelve también una cadena, ¿no?, de necesidades y una cadena también de económica, digamos, que se va deprimiendo de alguna forma. Y bueno, y eso lo vemos después en nuestras casas, lo vemos en la casa en general, en los barrios en los que vivimos, en donde niños, niñas, adolescentes se van a dormir con el último almuerzo o con una merienda en realidad, como tercera comida del día y como la última, porque ya no hay para la cena, y al día siguiente tenés desayuno que es pan y mate, porque tampoco es que te da el cuero para comprar fruta, para comprar lácteos, para comprar queso, para tener una alimentación de calidad, y a partir de eso, de no poder alimentarte correctamente o como corresponde, también se va deprimiendo tu salud, y no poder tener acceso a la salud o tener hospitales que no estén financiados y que por ende no puedan tener, por ejemplo, medicamentos, gasas, cosas básicas como gasa, algodón, o profesionales que también estén a disposición para atender, porque ya no se va a subvencionar tanto a la educación, a la salud pública. Bueno, ahí es donde lo vamos a traducir, ¿no? Entonces no es que es solamente sobre mi capacidad de ganar más plata, no es apuntado hacia ahí, sino hacia cómo en todo nuestro entorno, todo esto que nosotros vivimos, que habitamos, que necesitamos por ser seres sociales, que vivimos en una sociedad compuesta y compleja, bueno, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de ver también por estas decisiones tan drásticas y tan fuertes que hay que tomar. Por sí, eso, o sea, realizar este acuerdo entonces en conclusiones como que trae más pobreza, ¿no?, para el pueblo. Sí, y otra cosa, Yubi, mira, también un señor también nos decía en las calles que como, pero ¿para qué voy a votar si ni nos escuchan? Justamente le decíamos nosotros que esta consulta popular es para que usted pueda dar su opinión. Igual no quiso votar. Pero contanos, ¿a cuántos votos hay que llegar y para que nos escuchen? ¿Y dónde se presenta, digamos, los resultados de esta consulta popular? Hemos planteado un objetivo que es 1 millón de votos contra el FMI, para que esta consulta tenga de alguna forma validez.
Y bueno, y los datos que por ahí se les pide, que se tiene que pedir, que nosotras tenemos que pedir, no es para sacarle los datos a nadie, no es para robarle la identidad a nadie, sino más bien para certificar o para de alguna manera mostrar que estos datos no son personas que nosotras inventamos, sino que estamos con una mesita en la calle recolectando votos de personas que quieran acercarse a participar de esta consulta. Y eso, todos esos listados después y esas planillas que vamos recopilando, la idea es presentarlas en el Congreso Nacional también para que tengan este validez y este aval, para cuando vaya nuestro representante a decir hemos juntado 1 millón de votos en contra del FMI y le digan mentira, nos están inventando este número, decirle no, mirá, acá está la gente, acá están sus datos, esta gente votó a favor o en contra, pero participó de esta consulta, y no le estamos metiendo el perro a nadie, digamos. Entonces, bueno, lamentablemente también ha pasado esto, ¿no? Como en nombre de la política o en nombre de hacer política, se han utilizado los datos para estafar a la gente. Bueno, eso sí, es algo hay que mucha desde Libres desconfianza del Sur, de por parte eso hay de mucha muchos desconfianza, ciudadanos. ¿no? Sí, pero bueno, nosotros la verdad es que desde Libres del Sur tenemos esa garantía también de decir no vamos a utilizar estos datos para perjudicar a nadie, ¿sí? Porque lo que queremos es que todo lo contrario, digamos, que no se perjudique al resto de las personas y que bueno, que se pueda tener en cuenta la voz de cada uno, cada una, ¿no? Más allá de la decisión que hayan tomado, decir, bueno, está a favor o está en contra, está bien, acá hay una urna en la que su opinión cuenta, su opinión vale, y a nosotros nos interesa eso. Buenísimo. Bueno, también un poco pensar el panorama mundial, ¿no? De que estamos saliendo de una pandemia, también estamos escuchando las noticias sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, uno piensa que por estar lejos de la guerra, ¿no? Parece que no nos va a afectar, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta esta deuda, yo creo que nosotros como Argentina, como que ya sabemos lo que es la hiperinflación y todo lo que significa eso, nos va a pegar el doble junto con este acuerdo, ¿no? Entonces, por ahí la gente no toma o no dimensiona la consecuencia que puede traer esto. Así que muchas gracias por comentarnos lo que significa, lo que es la consulta popular y estos días que vamos a estar en toda la provincia prácticamente, en diferentes puntos de las ciudades. Así que bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Sigue lloviendo? Sí, lloví. No, sí, también te quería preguntar sobre lo del registro de femicidios que salió ahora finalizando el mes de febrero, ¿no? Sí, el registro de femicidios terminó, es de solamente el año 2022, habla de que tuvimos 47 femicidios en lo que va del año, entre enero y febrero, de los cuales, bueno, estamos hablando también de un mayor porcentaje que son 63 intentos de femicidios, que bueno, que esto también es un dato que siempre lo recalco, porque si no hubiera sido porque la víctima pudo escaparse o porque hubo una tercera persona que intervino para que el femicidio no se cometa y para que el agresor cese la violencia, estaríamos hablando del doble de femicidios en lo que va del año, más del doble. Así que bueno, estos datos son alarmantes, siempre lamentablemente nos toca esta parte más triste de hablar de la violencia al extremo, pero es necesario contar con estadísticas oficiales sobre todo, que bueno, que puedan dar cuenta, ¿no? De que hay una problemática que se lleva la vida de todos, que se está llevando la vida de las mujeres, de las disidencias, a manos de la violencia machista, y que necesitamos que el Estado ponga presupuesto primero que nada en revertir esta situación, en buscar formas de prevención, de sensibilización y de otro tipo de sanciones también, ¿no? Y de control sobre todo de esta problemática. Otro de los casos que de los datos que también nos es preocupante
es que de los femicidas, el 60% era la pareja o la expareja de la víctima. Entonces, bueno, también seguimos hablando de relaciones que se dan de forma violenta, seguimos hablando también de agresores que tienen este machismo incorporado en el que creen que esa mujer, que esa persona les pertenece, que es de su propiedad, que por eso tienen el derecho a matar la vida de otra persona. Y bueno, y en el caso de Jujuy tenemos 2 femicidios en investigación, 2 posibles femicidios en investigación, 2 muertes de mujeres. Una es la de Dafne Morena en Humahuaca y otra es la de Paulina en Santa Catalina, que se dio ahora en el carnaval, ¿verdad? Sí, el carnaval. No sabemos si, según lo que dicen, fue para el jueves de comadres. ¿En qué localidad fue, Jovi? ¿Cómo? ¿En qué localidad? En Santa Catalina. Santa Catalina. Y bueno, y eso son productos que están en investigación, la familia... ¿Jovi? Bien. Bueno, ahí perdimos la comunicación con Jovi. Pero bueno, nos estaba hablando de este femicidio, ¿no?, que se dio durante el carnaval, que se habla que fue el jueves de comadre en Santa Catalina. Así que bueno, ahí seguimos con el registro de femicidios que sale mensualmente a nivel nacional, ¿no? Se habla de, como dijo Giovanna, 35 femicidios, lo que va del 2022 son 2 meses, y hay esta cantidad de mujeres que fueron asesinadas, la mayoría de ellas por su pareja. Entonces, estas cifras son alarmantes, ¿no? Exactamente. Por ahí lo más importante que podemos destacar de esto es que, bueno, como comentaba Jovi, que por ahí tenemos el apoyo, ¿no?, de ciertos amigos, de ciertas entidades para poder reflejar todos estos datos, porque si no se hubiera conocido estos casos, no se hubieran conocido y se hubieran quedado ahí en la oscuridad como pasan con muchos, ¿no? Sí, o como pasó antes. Ahí sigue Jovi. Jovi, ¿nos escuchás? No les escucho. ¿No nos escuchás bien? Ahí les escucho. Ahí está. Sí, nos estabas contando del femicidio que ocurrió en Santa Catalina el jueves de comadre. Sí, que bueno, que sigue en investigación, y algo que nos empieza a llamar la atención es el tiempo que se están tardando las autopsias en revelar como la síntesis o bueno, lo que ven, ¿no?, en el análisis forense, sí, de los cuerpos, en los peritajes que se hacen. Y bueno, y nosotros queremos tener también todo el respeto hacia esa situación, hacia la familia también, y bueno, y no apresurarnos en sacar conclusiones antes de tiempo. Aunque bueno, lamentablemente lo que venimos viendo, y también y a esto iba hace un ratito con el tema de los agresores, es que acá en Jujuy, por ejemplo, desde el 2020 lo empezamos a ver mucho más, pero la mayoría de los femicidas son personas jóvenes, son hombres jóvenes. Entonces, creo que también se tiene que hacer a partir de esto una evaluación desde el Estado, desde el gobierno provincial sobre todo, en ver la necesidad de la aplicación de la ESI en todas las escuelas de forma integral, una ESI integral, laica, científica, no binaria también, que respete los diferentes tipos de identidades y que se pueda hablar, ¿no?, de respeto, que podamos hablar de la violencia en el noviazgo, que podamos hablar del cuidado propio y de la otra persona. La ESI nos parece que ya no puede seguir siendo postergada, ya es una ley que se ha sancionado hace ya más de una década. Entonces, bueno, la aplicación tiene que ser efectiva y urgente, así como todas las leyes que tenemos vigentes, ¿no? La ley Micaela, la ley Yara, que acá es la ley de emergencia que logramos que se sancione en el 2020 a raíz de esa seguidilla de femicidios que pasaron entre septiembre y octubre. Y al día de hoy no está reglamentada en su totalidad, y este año se vence esa ley. Este año pierde vigencia la ley Yara. Entonces, no tener una ley de emergencia o haber sancionado una ley de emergencia
que no contó con un presupuesto acorde, que no fue implementada en su totalidad y que se ve que en Jujuy sigue pasando lo mismo, porque el año pasado, si bien no fuimos la tasa más alta de femicidios, estuvimos entre las tasas más altas de femicidios del país. Y somos una provincia chica, ¿no? Somos una provincia chica y hoy por hoy tenemos un femicidio por mes. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a llegar a fin de año entendiendo también que esta violencia lo que viene a mostrarnos lamentablemente es que puede ser cualquiera de nosotras y que es una cuestión de suerte en muchos casos que las mujeres que sufren violencia sigan vivas, porque nada está en el Estado preparado ni diseñado para poder acompañarnos realmente y poder apuntar a frenar estas situaciones de violencia. Las comisarías siguen sin tomar denuncias. Ayer veíamos situaciones con la policía también en donde un dato que tiro antes de hablar de esta anécdota es que el 6% de los femicidas pertenece a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y tenemos un gran porcentaje de policías que siempre termina siendo información extraoficial, que no pueden ser denunciados porque las mujeres, las víctimas, no se animan a denunciar. Entonces también hablamos de una violencia institucional que se da y que se encubre por parte de los mismos amigos, amigas que trabajan en las fuerzas de seguridad. Pero bueno, ayer veíamos, por ejemplo, en estas mesitas en las que estábamos, cómo la policía, los hombres policía, varones policías, sacaban fotos a nuestras compañeras, nos sacaban fotos a nosotras, casi escondidos, sin identificarse, sin decir necesito, qué sé yo, mandar una foto de esta situación, sino más bien ahí, ¿no? Desde un lugar hasta morboso nos parecía, y que no genera ningún tipo de situación de seguridad que haya un efectivo de la policía haciendo esto. No nos genera seguridad, no le genera seguridad a nadie que la policía esté así hostigando de esa forma, y en una situación que además parece más una situación de acoso hacia nosotras. Así que nada, creemos que tiene que capacitarse sí o sí desde el principio, incluso desde la formación en las comisarías. La institución de policiales son una de las instituciones que más machismos encubren y a la vez perpetúan también. Así que nada, es parte de eso, ¿no? Que hoy estemos hablando además de víctimas de femicidios y que solamente el 20% de estas víctimas haya denunciado, habla de un 80% de mujeres que podrían haber pedido ayuda y no confían en las instituciones para resolverlo. Entonces hay un descreimiento, hay una desconfianza hacia las instituciones para resolver estas situaciones que también termina en ese abandono del Estado, ¿no? Sí. También porque, como decimos, todo femicidio es evitable, porque todas las situaciones de femicidios no empezaron en que alguien se cruzó por la calle y vio a una mujer y la mató de la nada, sino que hubo previamente situaciones de violencia, como decimos, había un vínculo, eran personas conocidas, eran las parejas, eran las exparejas, eran familiares, eran personas del entorno de la víctima. Entonces, tenemos que hablar de políticas integrales y sistematizadas, ¿no? A la hora de frenar la violencia machista y bueno, que se tomen cartas en el asunto con la urgencia que se necesita, porque tener mujeres, un porcentaje tan bajo de mujeres que denuncian y que también de ese porcentaje tan pocas logren alguna medida para frenar la violencia, habla de la ineficacia, habla de la falta de perspectiva, habla de la falta de interés en que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, libre de acosos, y en donde las instituciones también dejen de ser revictimizantes y dejen de ejercer también violencia hacia nosotras, ¿no? Sí, así es. Y bueno, recordar que desde Mumalá también, ¿no?, brindamos acompañamiento para las personas que sufren violencia de género, ¿no? Así es, Jovi, ¿no? Sí, nosotros lo que más brindamos es un asesoramiento de hacia dónde pueden recurrir en caso de alguna situación de violencia. Lamentablemente en Jujuy también tenemos que hablar de pocos dispositivos, de pocas instituciones que trabajan con esta problemática,
y que lo hacen de una forma acotada. Yo entiendo a los profesionales que trabajan porque lo hacen con presupuestos muy bajos, con salarios precarizados, no, sin una proyección general, porque quienes están a la cabeza de las gestiones del gobierno no le ponen realmente el lugar que se merece, ¿no? Entonces, hoy en Jujuy tenemos que hablar de que después de las 8:30 de la noche no hay instituciones que trabajen en violencia, específicamente en situaciones de violencia de género, que puedan dar una mano, más que las comisarías, más que un hospital, en caso de que tengas que recurrir. No contamos con instituciones abiertas las 24 horas para decir, sí, vení acá, esta es una ruta segura, acá te van a tomar la denuncia, acá vas a encontrar un equipo interdisciplinario. Entonces, y de las mayores consultas que nos llegan también es a dónde recurrir, ¿no? Una información tan básica de decir, ¿qué hago en caso de...? Es también una pregunta que sigue siendo la más habitual, que sigue siendo la pregunta principal de ¿a dónde voy? Porque tal comisaría no me toma la denuncia, porque tal otra dice que no corresponde que esté acá, que corresponde que vaya a otro lado, y así van haciendo rebotar mujeres en situaciones de violencia, de institución a institución, de comisaría de Alto Comedero hacia Ciudad de Nieva, que son 2 colectivos, que son como 2 horas de viaje, con niñes, saliendo, corriendo, sin poca plata, sin batería, muchas veces tienen que salir sin nada, ni siquiera sin los documentos, y llegar a las instituciones estas que asisten, y que lo primero que le digan es, no mamá, tenés que venir con la denuncia, es revictimizante, ¿no? Es lamentable, pero bueno, también estamos, por eso también nuestra crítica, ¿no? Por eso también nuestro espacio critica y propone, porque creemos que tiene que mejorar esto, y creemos que el Estado tiene que poder hacerse cargo de estas situaciones y de trabajar mucho más eficazmente. Pero bueno, eso, sobre todo esa es la consulta que más nos llega. ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer porque en tal lugar ya no me reciben? Porque en tal lugar ya no me toman la denuncia, porque en tal lugar me violentó la misma policía. Así que nada, hacemos ese tipo de asesoramientos también. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos comentaste sobre la consulta, sobre este registro nacional de femicidios. Y bueno, ya estamos palpitando lo que va a ser el 8M, la marcha por el Día de la Mujer. Así que bueno, ya estamos ahí preparando un poco con Mumalá y Libres y Diverses, pero ¿qué expectativas tenés, no? Como para ir cerrando un poquito esta notita. Sí, la idea es llamar a la sociedad a que se sumen a marchar por todas estas causas también. Nosotros creemos que la consigna, nuestra consigna como Mumalá es el pedido de emergencia Ni Una Menos, la Declaración Nacional de la Emergencia Ni Una Menos, y también saber que levantar fuerte la consigna de que la deuda es con nosotros, con nosotras, porque bueno, para evitar el pago al Fondo Monetario, que como lo contaba al principio, va a acrecentar situaciones de violencia que vivimos, va a profundizar desigualdades. Creemos que la sociedad tiene que salir a estas convocatorias también, a involucrarse, y bueno, y como venimos planteando también ya desde hace años, desde los movimientos feministas y de mujeres, saber que este no es un día de celebración, no es un día solamente de rosas y bombones, que sí nos lo merecemos también, pero que es un día de reivindicación, de lucha, de mujeres que dejaron su vida en pos de la calidad de vida de los demás, porque que hoy estemos hablando de jornadas de 8 horas, es gracias a mujeres que se encerraron en una fábrica y dejaron su vida para esta causa, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de la reivindicación de las mujeres también en el trabajo, de las mujeres trabajadoras, de esos trabajos que son remunerados y de esos trabajos que no, que todavía siguen siendo no remunerados y que hacen a nuestra doble o triple jornada, porque bueno, una mujer que trabaja fuera de su casa también lo hace adentro, cuando vuelve tiene que limpiar la casa, tiene que atender a las niñas, tiene que cuidar a las personas adultas mayores que tiene a su cargo, porque somos las que más sostenemos esas tareas del hogar y del cuidado, así que, bueno, creemos que es un día para reivindicar nuestro trabajo y para también valorarnos,
porque ¿cuánto deberíamos pagarle a otra mujer por hacer el trabajo que hacemos nosotras en nuestro día a día? ¿No? Pensemos cuánto nos saldría pagarle a una mujer que cuida a nuestros hijos todo el día, que cocine, que planche, que limpie. ¿Cuánto saldría eso en pesos? ¿Cuánto vale ese trabajo en pesos? Y nosotros hoy lo hacemos de forma no remunerada. Entonces, bueno, poder reflexionar también, ¿no?, de cómo las mujeres aportamos a esa economía, a sostener la economía del país también y la economía familiar, y que muchas veces no es reconocido y se esconde ese trabajo no pago atrás de discursos de amor y entrega, como si, no sé, por el hecho de ser mujeres o de haber sido madres, o de haber elegido familiares, o cuidar familiares, tenemos como una obligación y un deber que hacerlo solamente nosotras, ¿no? Así que bueno, creo que es eso, ¿no? Poder reflexionar desde nuestras casas, cada quien, en saber todo ese trabajo que sostenemos las mujeres, toda la economía popular, la economía feminista, la economía industrial también que sostenemos, y esa economía no remunerada, y bueno, y poder salir a pelear por más derechos que siempre nos corresponden, nos lo merecemos, porque buscamos y creemos en una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Buenísimo, bueno, muchas gracias. La verdad que tuvimos esta charla, esta notita bastante completa, llena de tus comentarios, de tus puntos de vista, un poco de lo que fue la consulta popular, ¿no? Sí. Así que bueno, nos estaremos encontrando en la próxima, y gracias, nada más que agradecerte. Muchas gracias, Jovi. Gracias a ustedes, bueno, que sigan teniendo lindo programa. Bueno, chao. Están escuchando. Chao, chao. Gracias. Bueno, ahí pasaba Giovanna Martínez. Ella es referente de Mumalá, Jujuy, acá en la provincia. En Jujuy. Y bueno, ya estábamos comentando, nos comentó un poco de todo, ¿no? Sí, nos iluminó un poquito de la tarde, de lo que está pasando a nivel provincial, nacional. Y bueno, yo creo que es para pensar, para buscar, para informarse más que nada, y bueno, también estar al tanto de lo que nos puede pasar tanto a las disidencias como a las mujeres, porque también puede ser a una hermana, una amiga, una compañera, una vecina inclusive, y por ahí no tenemos las herramientas para tener a mano, ¿no?, para lo que pueda pasar. Así que bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos para la última media hora del programa. Tristeza es más hermosa.
las 17:30 y ya estamos de vuelta con ¿Qué hijes de la matria?, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un programa bastante lindo, bastante completo, y ahora tenemos en llamada ya mismo, tenemos a Ana Esquetino, que nos va a hablar un poquito sobre lo que fue del carnaval, el Jueves de Comadre, lo que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hijes de la matria, acá desde Humahuaca, saludando a ese equipo. Buenas, Ana. Contanos un poco cómo se vivió el carnaval. Influenza, no sé si llegó por San Salvador, pero acá estábamos todos afectados, así, con una variante nueva post-carnavalera. Sí, acá también todos estamos iguales, todos. ¿Confirman en el programa? Confirmamos. Bueno, celebro que esté otra vez el programa al aire y bueno, les cuento un poco algo que estuvimos realizando acá en La Quebrada. Desde el 2018 lanzamos con el grupo de mujeres autoconvocadas que está acá en La Quebrada, así de mujeres y disidencias de distintos frentes, organizaciones, yo en este caso desde Mumalá, organizamos siempre desde el 2018 esta campaña que le dimos el nombre Alerta Violeta, Mujeres Organizadas contra la Violencia, dado que en el carnaval del 2017 terminamos con más de 9 denuncias de abusos y violación en el contexto del carnaval. Entonces nos parecía importante empezar a visibilizar que carnaval no vale todo, que carnaval no es abuso, que tenemos derecho a enfiestarnos, como dice una autora humahuaqueña que se llama Marita, una canción que hizo tengo también derecho a estar enfiestadita en carnaval, digamos, y tranquila, sin preocuparme de que me abusen, que me violen o aparecer tirada en algún lugar, víctima de algo que yo no quería, digamos. Entonces, a raíz de esa realidad, de esos números, de esas cifras alarmantes, desde el 2018 intentamos visibilizar esta problemática de la violencia de género que sucede todo el año, pero también en estas épocas de festividades se mezclan y no sé si es de echar culpa o de decir, bueno, se maxifican con el consumo excesivo de alcohol y demás, sino que entendemos que también es parte de la cultura machista en la que vivimos, solo que en estas épocas se sostuvo, se cree que bueno, que hay que hacer, que si está el diablo te puede tocar el culo, que hay una práctica que se llama ramear, que es como que te pueden ramear o llevar, bueno, cosas que ya no están buenas, que ya identificamos que no queremos más. Así que bueno, la idea siempre fueron mutando distintos años. Un año hicimos un montón de carteles y invitábamos a los turistas, a las personas que vienen para el carnaval a visibilizar con las leyendas: carnaval es alegría, carnaval no es acoso, si ves no te separes de tu grupo, si alguna amiga tomó de más, no lo dejes solo, no lo dejes sola. Bueno, desplegar distintas estrategias de supervivencia que las hacemos durante todo el año, pero bueno, teniendo más en cuenta de que hay mucha gente, que bueno, que está ese espíritu, entre comillas, de que vale todo y en fin. Entonces, a raíz de eso, este año volvimos a hacer la alerta violeta, el Jueves de Comadres puntualmente, que fue el 25 antes de arrancar el carnaval, en la Plaza Central Sargento Gómez, que es acá en Humahuaca. Lo mismo, con carteles, folletería y bueno, visibilizando esto y alertando, ¿no? También después hicimos pegatinas en la ciudad. Esta acción de alerta violeta también se replicó en otras partes de La Quebrada, como en Tilcara, en Maimará, que también desde hace varios años también vienen haciendo la acción. No sé si llegaron a ver por las redes los flyers, y también se intenta hacer pegatinas en la vía pública, también con información en caso de que si fuiste violada, qué hacer, o si estás sufriendo algún tipo de abuso o maltrato, dónde acudir. Otros años hemos alertado a las autoridades, a la policía principalmente, a que estén atentos, a que, bueno, también esta capacitación de Ley Micaela que hace falta, siempre falta, pero bueno, como alertando a los policías de que esta problemática se pone mucho más densa en este momento y que tienen que actuar inmediatamente y estar más alertas también. Sí, desde Mumalá y Libres y Diverse también estuvimos ahí replicando esta campaña que hicieron desde Humahuaca, impulsada desde el frente de Humahuaca. Y bueno, contanos, Ana,
¿Cómo fue la recepción de la gente, ¿no? ¿Cómo lo recibió a esta campaña? ¿Se acercaron? ¿Se interesaron las mujeres, los hombres o más las mujeres? Y primeramente que el escenario que elegimos es la Plaza Sargento Gómez, fue en el contexto del Jueves de Comadre, en donde dijimos no estamos todas, faltan comadres, casi un mes y poquito pasado del femicidio de Dafne Morena Soto, el primer femicidio de este año en la provincia que sucedió acá en la localidad de Humahuaca. En todo ese contexto nos parecía importante decir... Bueno, ya vamos a volver con la llamadita técnica. Vamos a un temita y ya volvemos. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar. Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, para que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Bueno, ya seguimos acá. Se nos cortó el crédito, la verdad. Se nos cortó la comunicación. La comunicación. Y acá volvemos, con Ana, que nos estaba comentando sobre la alerta violeta. Así es, bueno, sigo acá de vuelta. Me habían preguntado cómo recibió la gente la campaña, cómo fue el recibimiento de esta acción que hicimos de Alerta Violeta. Les contaba que hace un mes y un poquito más del femicidio de Dafne Morena Soto, del primer femicidio de la provincia, que encima fue acá en Humahuaca. Por eso elegimos el Jueves de Comadre, para visibilizar que no estábamos todas las comadres. Y bueno, acá hay una intendenta que se llama Karina Paniagua, y estamos como, entre paréntesis pensamos que por el hecho de ser mujer, ella puede llegar a ser más empática con la problemática que nos atañen a las mujeres y a las disidencias, pero parece que no es así. Vemos el vaciamiento desde el Estado, pero sí hay dinero, ganas, esfuerzo y predisposición para realizar todas las festividades en torno al carnaval. El jueves justamente de la intendenta que nos gritaron, que nos pidieron que nos vayáramos, que no era el lugar ni el momento para estar haciendo esto, que no confundamos las cosas, que carnaval no es esto, que confundimos todo. Y a lo que nosotras le decíamos, es el Jueves de Comadres, y por más que festejemos también tenemos que visibilizar que hay comadres que nos faltan. Y bueno, la verdad es que fue un momento de tensión porque habrán sido 3 funcionarios, entre ellos el secretario de Cultura, que se acercó a gritarnos, a preguntarnos quién estaba a cargo de esto, que nos tenemos que ir. Obviamente hicimos una resistencia, estábamos en un espacio público haciendo algo totalmente de nuestro derecho, que era estar paradas con carteles, digamos. Así que de parte de los turistas y de la gente que llegó y que ya estaba llegando por el carnaval,
hubo replicación en las redes, muchas fotos, gente que se acercaba a decir que, bueno, muy bueno lo que estábamos haciendo, como en contrapartida a funcionarios de la intendenta Karina Paniagua que, lejos de hacer campañas para prevenir los abusos y violaciones, lo único que piensa es en echar a las organizaciones de la plaza para que no arruinemos su foto carnavalesca o su foto de color de lo que era el jueves de comadres, ¿no? La verdad que muy lamentable eso, repudiable en cuanto por la intendenta, que hasta el día de hoy hay un vacío terrible y cada vez más. Sí, disculpa, te decía que pareciera que es más importante el carnaval y el dinero que va a ingresar que la vida de las mujeres, ¿no? ¿Cómo no te escucho bien, Fer? Me parece que pareciera que para los funcionarios es más importante el carnaval y la plata que ingresa con el carnaval que la vida de las mujeres. Exactamente. Eso es el mensaje que nos queda, porque como digo, luego del femicidio de Dafne Moreno Soto, que si hay un femicidio en mi localidad y soy la intendenta, pondría mucha atención, podría desplegar muchas más acciones, es un llamado de atención gigante a la comunidad que suceda un femicidio, pero bueno, lejos de eso, como siempre vemos, o sea, para el municipio, pensar acciones para las mujeres es hacer un festival, ponerle un par de guirnalda, foto y compartir una merienda, que hacer acciones reales, ¿no? Nosotros trabajamos desde Mumalá, estamos en un barrio, asentamiento, que es un lugar fijo donde nos reunimos. Es un asentamiento que no tiene los servicios públicos garantizados, tienen agua comunitaria, no tienen agua en cada casa, lograron la luz hace muy poco tiempo, obviamente que no hay alumbrado público, entonces decimos, las mujeres de los barrios estamos en peligro porque no hay luz, está todo oscuro, no hay realmente un compromiso de parte del municipio en este momento para realmente hacer políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género. Eso nos parece totalmente preocupante y bueno, también quería comentar que este mensaje, ¿no?, que nos decían los funcionarios echándonos de la plaza, diciendo que no confundamos las cosas, que este no es el lugar, que este no es el lugar para hacer el reclamo. El viernes 25 de marzo nos amanecimos con la noticia de un femicidio en el departamento de Santa Catalina, en La Quiaca. Supimos que hubo 2 denuncias de violación y abuso en Tilcara, también uno en cerca de La Quiaca también. Entonces no estamos exagerando, sí es el lugar, el carnaval también, tenemos derecho a festejar, a salir a carnavalear tranquilas y tranquilos, sin tener miedo de no volver a nuestra casa, y sinceramente cada vez Jujuy se convierte en la provincia peligrosa para ser mujer y disidencia, porque solo a flyers y a cartelitos desde el Ministerio de Mujeres como desde el Consejo Provincial no se puede erradicar una problemática tan grave. Pensar que difundiendo un número nada más no alcanza, evidentemente. Ya Jujuy, con este femicidio del departamento de Santa Catalina de esta mujer de 51 años, sumaría 2 en lo que va del año, y recién estamos en 4 de marzo. Sí, así es. La verdad que bueno, o sea, los funcionarios corriéndolas por un lado, mientras que en realidad esa campaña era realmente necesaria, ¿no? Porque en simultáneo se estaba dando un femicidio y además posteriormente pasó lo del Carnaval Grande, que se recibieron denuncias, como dijiste, ¿no? Nosotros conocíamos de una, no sabíamos que había 2 denuncias, pero bueno, supongo que a lo largo de esta semana seguro irán apareciendo más, porque la verdad que la gente sigue pensando que en carnaval vale todo y no es así, ¿no? Exactamente, no estamos exagerando, es real, y bueno, de a poco vamos a ir recibiendo las cifras totales, que estaría bueno también como organizaciones tener esos datos de cuántas denuncias se suceden, porque eso llama a que, bueno, sí, en carnaval todo se potencia más, evidentemente, y sí también se suceden este tipo de cosas, no es que, como digo, repito, estamos exagerando o no es el momento, digamos. Entonces es un llamado urgente a todas las instituciones y a que cada vez haya mucha más concientización, que haya muchas más acciones destinadas a prevenir, porque viene tanta gente, hay tanto descontrol de todo, que bueno, a veces inclusive
de lo que podemos hablar, de las denuncias que las pibas o les pibis se animan a hacer, porque detrás de esas 2, 3 denuncias que aparecen visibles, cuántos abusos detrás hay que no llegan a hacer denuncia, que no llegan a poder estar plasmado en una cifra que después nos ayude a decir, hey, acá hay un aumento de algo sucede, ¿no? Por eso, más allá de que falta un montón para que haya una policía capacitada, para que haya una acción real después de hacer una denuncia contra los agresores y demás, es fundamental igual que se hagan las denuncias, porque de a poquito se va empezando a romper, ¿no?, esa impunidad que todavía está reinando por toda la Quebrada, por Jujuy, en estas épocas. Sí, la verdad que es muy importante que se sigan haciendo estas campañas, que bueno, esta vez las impulsaron desde Humahuaca, pero bueno, las replicamos en toda la provincia. Me parece muy importante, ¿no?, seguir avanzando con esto, que ya que no nos dan tanta bola, bueno, salir a las calles y hacer esta clase de campañas es muy importante. Sí, así es. Así que bueno, no importa, aunque les moleste a los funcionarios, aunque nos quieren echar, seguimos haciendo la resistencia, y bueno, es importante que también se sepa, ¿no?, que Carnaval en Jujuy, más allá de los tequis, más allá de la espuma, más allá del diablo y de la alegría que se quiere mostrar, de fondo también hay violencia, hay abuso, hay violaciones y hay femicidios, lastimosamente. Y no podemos solo meter y quedarnos mirando en eso que nos quieren vender, ¿no? Sí, es así, Ana. Bueno, cambiando un poquito de tema, estuvimos viendo ahí que en la mañana de hoy estuvieron saliendo con la consulta popular, ¿es así? Sí, así es. Bueno, como esta campaña a nivel nacional que estamos haciendo la consulta popular en todo el país, y como las cumpas también ahí en San Salvador estaban, hoy salimos a la Plaza Central con la cumpa Romina y estuvimos también así juntando firmas, comentando a la gente sobre qué es la consulta popular, por qué no al pago del FMI. La verdad que al principio, viste, como que te da medio como, bueno, salir a la cancha a hablar con las personas y demás, pero después la verdad que se encuentra que las personas no tienen mucha información puntualmente de la deuda en sí, del monto, de lo que implica en repercusión en el cotidiano de lo que nos va a suceder, así que está bueno, y la verdad que hay mucha aceptación. ¿Se acercó mucho la gente a informarse? Sí, la verdad que muy a quienes nos acercamos y quienes estuvimos así también en contacto, como digo, no tenían tanta información como quizás nosotros hasta no saber bien, pero hubo aceptación, firmaron, están de acuerdo, otras anitas quedaron pensando con la bolletería, así que nada, contentas. Ah, buenísimo. Bueno, por último, Ana, para cerrar la nota, contame, ¿cómo se están preparando en Humahuaca para este 8 de marzo? Ay, acá estamos, 8 de marzo, y es como que pasa una, pasa otra, y así estamos a full con la agenda que nos llama a estar ahí en el terreno, en el territorio haciendo. Para este 8M estamos ahí proyectando, como está el Frente de Mujeres y Disidencias, que es un frente amplio donde estamos varias organizaciones, entre estas Humalá, está la propuesta de hacer algo en conjunto, de una radio abierta, y después estamos terminando de cerrar en hacer algo más en el territorio donde estamos nosotras, que es ahí en el barrio Los Miradores, un poco como entre la dicotomía de vamos al centro de la ciudad, que es el terreno donde siempre quizás se hacen las cosas, y este año estábamos, desde el año pasado, apuntando como a ir más al barrio, que es en donde a veces las mujeres no salen de ese lugar o están más en ese circuito, y a veces todo sucede como en el centro de las capitales, o en el centro de la plaza, en el centro del pueblo. Así que ahí como apuntando a compartir con las compañeras del barrio, vamos a hacer radio abierta, y estamos ahí terminando de confirmar a un chico para hacer un taller de autodefensa, que nos parece que es una herramienta importante. Qué bueno, entonces ahí se están preparando con todo, así que bueno, Ana, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por esta nota que te hicimos hoy. Esperemos que estés bien, que te mejores de esa gripe. Y bueno, sí, esperamos que el próximo viernes también tengamos tu columna. Dale. Bueno, un beso grande ahí a todos, Fer, Joaquín, quien está acá, quien esté. Bueno, un beso, y a la audiencia también. Y bueno, acá estamos haciendo la resistencia
y la militancia siempre. Un beso grande, gracias. Bueno, besitos, chao Ana. Chao, chao. Ahí estuvimos en comunicación con Ana Esquetino, que bueno, que nos estuvo hablando un poco del Jueves de Comadres y de la consulta popular y del 8M también, ¿no? Que se viene fuerte acá en San Salvador. Exactamente. Bueno, yo creo que es una oportunidad como para escuchar música y ya volvemos con el cierre del programa, que ya... Así es. Estamos ya a estamos minutos. ahí, ¿no? Ya estamos ahí de las 18 horas, son las 17:51, así que bueno, vamos con una cortina musical. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sí que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Que se sienta, que se escuche. Oh, si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Y se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh sí, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh sí, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro ante mí. Siempre está más lejos de lo que buscas y es la ilusión lo que te mantiene a tiro. Rodeado y desarmado estás de mil maneras, no lo han entendido.
manténlo fuerte, pásalo, que así no podrán tenerte. Bueno, son las 17:56 y bueno, ya llegamos al final del programa, este programa que denominamos ¿Qué hijes de la matria? Y bueno, yo creo que fue un programita bastante lindo, ¿no? Bastante, porque también el clima se presta muy como informativo, sí. Bien informativo. Sí, exactamente, porque también el clima se presta como para algo tranqui, para unos matecitos. Ya volviendo a toda la rutina, ¿no? O sea, rutina, si bien estamos en viernes, pero ya empezaron las clases. Y también cabe destacar que hubo un paro de docentes. De docentes, ¿no? También. Pero bueno, ya es como que estamos empezando ya lo que es toda la rutina escolar, también la facu y esas cosas, también están muchos preparando sus materias. Pero bueno, en fin, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo va a estar el clima? A ver, contanos. A eso iba. Justamente, bueno, ya habíamos comentado un poco del clima de hoy, pero estamos actualmente a 27 grados con 50% de tormentas aisladas y una mínima del 20, así que bueno, puede ser que caiga, puede ser que no llueva, pero bueno. Es más posible que sí, ¿no? Porque toda esta noche estuvo lloviendo. Es verdad. Pero bueno, estuvo tranqui igualmente, sí, ¿no? Sí. Mañana sábado va a estar con tormentas eléctricas dispersas, con un 40% de probabilidades de lluvias, 28% de máxima y 21% de mínima. Así que también vamos a estar ahí medio bajo riesgo de lluvia. Exactamente. Y bueno, el domingo no paramos. Igual se sale. ¿Cómo decías el domingo? Que el domingo no paramos porque también hay tormentas eléctricas dispersas, un 50%, con una máxima de 27 y una mínima de 20 grados. Así Muy que bueno, bien. Igual para empezar y el último del día lunes, vamos a tener directamente 100% de probabilidad de tormenta eléctrica, con un 25 de máxima y un 18 de mínima. Así que... El martes, bueno, el martes dice sí, porque el martes se viene el 8M, no puede llover, bueno, ahí vamos a estar todas las mujeres y todes, pero vamos a estar soplando al cielo para que no caiga ni una gota y podamos marchar tranquiles. Exactamente. Bueno, lo que dice acá es tormenta eléctrica también, con un 70%, pero bueno, uno nunca sabe, porque viste que los días pasan y se va actualizando la temperatura, así que bueno, esperemos que esté como hoy, así tranqui, ni muy caluroso, ni muy frío, ¿no? Pero bueno, aprovechar que estábamos hablando antes en el corte, de que desenchufar, de no tener muchas cosas prendidas, porque bueno, las cosas se queman. A mí se me quemó el monitor de la compu, me quiero morir. Se me quemó con la tormenta de ¿cuándo fue? ¿Martes? Miércoles. No, lunes. El lunes se largó con uno de esos truenos ruidosos, se me quemó el monitor, así que bueno, ahí estamos viendo de solucionarlo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, mandamos saluditos ahí los que nos estaban comentando por la transmisión en vivo de YouTube, a César Inti Burgos, a Brisa Sarapura que nos saludaba, a Carla Taritoray que le gustaban las canciones que estaban pasando de Los Redondos. Así que bueno, ya son las 18, ya estamos a punto de terminar, ¿no? Sí, pero no sin antes, digo, recordar que bueno, esperamos este martes, los esperamos a todos para la marcha, ¿no? Que seguramente estaremos concentrando en la Plaza Belgrano. Me imagino que a las 17 horas ya estará saliendo la información seguramente durante el fin de semana o como máximo el lunes por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Mumala Jujuy. Y bueno, voy a aprovechar también para mandar un saludito a mi amiga que creo que me está escuchando, a Milagros Romero. Así que bueno, un beso grande por ahí. Buenísimo, de este lado, bueno, agradecer el espacio a Radio Chasqui 88.7, iba a decir 88.7 por brindarnos el espacio tan lindo, tan cómodo. Sí, y por también la predisposición de los compañeros también ahí que estuvieron haciéndonos el aguante toda la tarde, así que bueno, muchas gracias.
Sí, también mandar saludos a los chicos de Libre y Diverso, que también habían, Martín creo que está ahí escuchándonos. Y bueno, será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes estaremos acá nuevamente con la mejor onda y pasando un poco de música e información. Así que eso fue todo por hoy. Que hijes de la matria, muchas gracias. Chao. Chao. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Yo estaba solo, triste y ciego, no lo podía ver. La vida me pasaba al lado y no la podía detener. Caminaba y nada daba, toda mi suerte alguna vez. Ningún destino era el mío, todos caminos por recorrer. Por eso dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz.